Más temas. Más temas. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha cargado contra Irene Montero y Podemos. Venga, otro juez ahora que es colaborador del programa, otro juez que va por un colaborador nuestro. No, hombre, a Irene no, que acaba de llegar, por favor. Bueno, en una... No le hemos dado ni una semana. Que no, que sí, que va a volver, hombre. Por favor. En una conferencia para juristas, Velasco criticó la ley del solo sí es sí y dijo de Irene Montero que no puede enseñar a un jurista de consentimiento desde su puesto de cajera. Dijo, mira lo que dijo. De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo a cambiar, nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista. Que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y el expreso y el consentimiento tácito y las actuaciones consecuentes y los actos consecuentes y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás. Desde su cajero. Me encantaría que Irene Montero le hubiera contestado al juez que si quiere bolsa, me encantaría. Y ojalá le pido que lo haga, por favor. ¿Has visto que mientras hablaba le ha sonado como la alarma de clasismo? Clasismo, la de machista. Clasista y machista. ¿Algo que comentar? Sí, a mí me parece una brutalidad. Machista, clasista y además impropio de una persona que juega. A mí me da escalofrío que un juez hable así en esos términos. Sí, esto es... No sé a dónde vamos a llegar ya, vamos. Serrano. Pues yo voy a diverger de la opinión. Es decir, por un lado, no me gusta, porque me parece súper honesto, trabajar de cajero, de barrendero o ser contable del IBEX. O sea, no me parece algo criticable, ni mucho menos. Pero sí la piropea. ¿Eh? Que la ha piropeado. No, pero sí voy al fondo de una cuestión que sí que tengo que decir, lo voy a decir honestamente. Y voy a decir, vivimos en un país en el que hay muchísimo tertuliano, por ejemplo, que sabe de todo. Y aquí, por ser ministra, no sabes de todo. Por mucho que hayas hecho una ley que encima ha dejado a violadores en la calle. Por lo tanto, honestamente, que haya gente que le pretenda dar lecciones a juristas de reconocido prestigio, te gusten o no, pero con experiencia sobre cuestiones de leyes, pues sinceramente a mí no me gusta. Como yo, que soy politólogo y estudio gestión de administración pública, no doy lecciones de física cuántica a nadie, por mucho que me prepare 3 cositas, porque no se las daría un físico de química cuántica. Y seas cajero o seas politólogo. Por eso voy a los dos matices. No me parece ninguna deshonra ser cajero de ningún sitio, me parece un trabajo honroso. Ahora bien, lo que sí que estoy de acuerdo es que no se le puede dar, como ha hecho Podemos durante mucho tiempo, lecciones sobre qué es legal, no es legal a gente jurista, porque políticamente no comulgamos. Bueno, pues Irene Montero, buenas tardes. Perfecto. El señor Velasco lo ha hecho de manera machista. Nos atiendes amablemente desde el aeropuerto de Estrasburgo, creo que acabas de llegar, y te agradecemos la conexión. Bueno, no sé si estabas escuchando las palabras de Alfonso Serrano y obviamente las de Eloy Velasco. Cuéntanos. Sí, bueno, a ver, yo creo que es muy bueno que los jueces hablen, porque así cada vez que nosotras explicamos que hay en este país jueces reaccionarios haciendo política, nadie nos va a poder decir que los jueces en España se dedican estrictamente a aplicar las leyes. Pues que hablen ellos y que nos expliquen que efectivamente es verdad que hay jueces reaccionarios en este país que se dedican a hacer política. Y este es un buen ejemplo de ello, ¿no? Y además lo hacen desde un profundo sentimiento antidemocrático, porque precisamente la democracia consiste en que una cajera, una hija de un mozo de mudanzas, una hija de una profesora de educación infantil, pueda terminar siendo ministra y hacer las leyes que esos jueces tienen que aplicar, ¿no? Por otra parte, algo que quería aclarar por esta intervención que ha hecho el último colaborador que tenéis, ¿no? Alfonso, que no me sabía el nombre, perdóname. Alfonso, perdón. El tiburón. Me parece que este juez, más allá del clasismo que demuestra y de la misoginia y del antifeminismo, demuestra una enorme ignorancia. Enorme ignorancia, igual que estaba planteando este politólogo respecto a cómo se hacen las leyes en España. Las leyes no las hace una ministra redactando lo primero que se le viene a la cabeza. Para redactar una ley intervienen varios cientos de funcionarios, y no solamente en el gobierno y en la estructura de gobierno, sino también que en concreto además en la parte penal de cualquier ley, como saben, el ministro responsable o la ministra responsable es la ministra de Justicia, en este caso Juan Carlos Campo del Partido Socialista. Pero además es que luego pasan siempre por el Congreso y por el Senado y las ven todos los grupos parlamentarios, todos los técnicos del Parlamento, es decir, que hay miles de personas que intervienen en la elaboración de una ley. Es una profunda ignorancia pensar que un ministro o una ministra sola elabora las leyes, y después también una ignorancia profunda de lo que representa la necesidad de políticas públicas feministas. Fíjate que
que los jueces necesitan formación constante y especializada en violencias machistas no es algo que diga yo, que yo por supuesto lo defiendo. Lo dice el Consejo de Europa, el Convenio de Estambul, lo dice la ley española, que le obliga a este juez a cumplir la ley, a ponerse a estudiar, porque obliga a la ley, tanto la 1/2004 como la ley Solo sí es sí, a la formación continua, y lo dice Naciones Unidas, que dice cosas muy duras de los sistemas de justicia. Respecto al de España, en la Recomendación General 33 del Comité CEDAW de Naciones Unidas, fíjate lo que dice literalmente, Risto. Dice que los prejuicios y los estereotipos machistas pueden comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia y que esos estereotipos machistas pueden hacer que los jueces apliquen erróneamente las leyes o las interpreten de forma defectuosa. No sé si os suena algo, pero a mí me suena a la ofensiva reaccionaria y machista contra la ley Solo sí es sí. Y no lo digo yo, lo dice la ONU. Que los prejuicios machistas pueden llevar a los jueces a aplicar erróneamente las leyes o a interpretarlas de forma defectuosa. Por alusiones, Irene, le tengo que dar paso a Alfonso. No, claro. No, yo en la primera parte estoy de acuerdo con Irene, evidentemente, y lo he dicho al principio. A mí, es decir, parte de la democracia es que cualquier persona, pues sea cual sea su origen, pueda alcanzar altas cotas de responsabilidad, incluso hasta a un punto en el que se demuestre su propia incapacidad para el puesto. O sea, que eso es una esencia de la propia democracia. Pero yo lo que he dicho es que, más allá de cómo se elabora una ley, que evidentemente sé cómo se elabora una ley, aquí quien ha liderado esta batalla en ese caso, que supongo que tendrá, y que yo comparto lo que es el fin o lo que es los objetivos que persigue, es que ha habido un debate legal en España sobre cómo abordar esta cuestión, que más allá de las posturas feministas e ideológicas de la señora Irene Montero, hay un debate de fondo jurídico. Y yo, cuando se trata de hablar de un tema en profundidad, suelo hacer caso a expertos, a los jueces. Y hay opiniones de jueces, efectivamente, que comparten la visión que tiene la señora Irene Montero y otros muchos que no. Pero si a mí me dicen que tengo que creerme la visión o la opinión sobre lo que es el consentimiento, como bien decía el señor juez Velasco, la visión que él tiene, o lo que se viene hablando de la jurisprudencia juez de la Audiencia Nacional, no es un juez. Sí, por eso. O sea, un juez de la Audiencia Nacional, que se le presupone, es decir, cierto conocimiento y cierto bagaje de las opiniones que tenga la señora Irene Montero, suyas más las que se haya podido construir con su grupo de asesores, yo honestamente me quedo con la de un jurista. Igual que si la señora Irene Montero en este momento opinara de física cuántica, y tengo aquí un físico cuántico, pues lo más seguro es que creyera al físico cuántico. Pero a mí me gustaría que esto se dirimiera en un debate público. O sea, a mí me gustaría ver al juez Velasco con Irene Montero debatiendo sobre la ley del solo sí es sí y que viéramos las dos. Pero yo no pero escúchame, perdona, por terminar, ya ha habido muchísimos debates durante la propia elaboración de la ley y durante las consecuencias de esa ley, que como digo, ha dejado a violadores en la calle y ha reducido la condena a otros tantos miles de violadores, ya ha habido muchos debates sobre eso. Y lo que se nos dijo por parte de toda esa gente que defendía esa ley, la primera de la señora Irene Montero, es que lo que iba a pasar lo que ha pasado no iba a pasar. Y se podía haber evitado si se hubiera hecho caso a quienes decían, ojo con lo que se está haciendo. Irene Montero, que quiere intervenir. Sí, bueno, a mí me agrada mucho escuchar del número 2 de Ayuso que efectivamente no es que la ley tuviese un error, es que en España hay un debate que es social y que es jurídico sobre el consentimiento. E igual que hay muchas mujeres y movimiento feminista y un gobierno que conmigo, con el Ministerio de Igualdad, defendíamos la necesidad de que el centro del Código Penal fuese el consentimiento y que solo sí es sí, y por tanto que si no hay consentimiento es agresión, haya o no violencia o intimidación. Y hay otros juristas que creen que no tiene que ser el consentimiento, que tiene que ser la violencia o la intimidación lo que determina una agresión sexual. Claro, pero el juez Velasco sí que habla de consentimiento y dice que ya está recogido en el derecho romano. Sí, claro, está recogido en el derecho romano, pero eso no ha impedido que durante décadas haya jueces que les preguntan a las víctimas cuánto cerraron las piernas, por qué se habían ido con su agresor si creían que podía agredirles o si era un desconocido. Incluso España, el Reino de España, el número 2 de Ayuso lo tiene que saber, está condenado condenado como país por haber desprotegido a madres protectoras que se defienden a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista de sus agresores, y que como el Estado no ha cumplido con su obligación de debida diligencia, ha dejado desprotegidas a esas mujeres y sobre todo a los niños y niñas, en ocasiones con resultado de que esos agresores terminan asesinando a esas criaturas, en una de las formas de violencia machista más crueles. Si realmente tantos jueces y juezas supieran lo que es el consentimiento y supieran lo que son las violencias machistas, España no estaría condenada por los organismos internacionales por desproteger a determinadas víctimas. Entonces, eso quiere Susana decir Díaz está en plato, también quiere intervenir. Irene, Risto, perdóname un momento. Te insisto, pero solo un segundo, sí. te insisto
puesto en que esto no es solo una opinión de las feministas, sino que la propia Naciones Unidas reconoce que los sistemas de justicia, y en concreto el español, son patriarcales y que tienen un sesgo machista, y que esos sesgos machistas pueden hacer que los jueces, cito literalmente, interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa. Irene, escuchamos a Recomendación Susana. General 33 de la CEDAW. Yo estoy de acuerdo en la parte del consentimiento. Manifesté en este plató más de una ocasión que lo que veía mal era cómo había afectado en el cómputo de las penas de aquellos agresores que ya estaban condenados a las distintas rebajas que traía la ley, que creo que eso había que haberlo corregido, pero sí estoy de acuerdo en la parte del consentimiento. Pero lo que hoy nos trae aquí sobre el juez Velasco no es el fondo de la ley, es la forma en la que se dirige, en este caso, a la ministra, que considero que ese tipo de manifestaciones no caben en un juez. No le estamos pidiendo su opinión al juez sobre la ley. El juez está diciendo que esta señora, que está ahora mismo interviniendo, con la que yo he discrepado, y ella lo sabe, sobre la ley en lo que afectó a las personas que obtuvieron una rebaja, un beneficio penitenciario, este hombre la acaba de llamar cajera del supermercado no para elogiarla, sino para decirle de manera clasista, de manera misógina y de manera machista que ella es como una cajera de supermercado, porque es lo que él piensa de una cajera de supermercado. Y a mí eso no me gusta verlo en nuestro país en boca de un juez que además tiene que impartir justicia y ser justo. Entonces no me gusta, más allá del fondo de la ley, que es un debate mucho más amplio, Irene, que como bien sabes, yo en la parte de consentimiento te doy la razón, en la otra pues creo que desbarramos, y Irene, provocó lo que provocó. Irene Montero, tenemos que dejarlo aquí, que además sabemos que tienes ahí trabajo como eurodiputada. Algún día nos cuentas lo que hacen los eurodiputados, porque la verdad que no lo entendemos tampoco. Pero no, nos lo contarás. Todavía estoy explicando lo que hacíamos en el ministerio, fíjate. Por cierto, Lo sufrimos. en aras de la Lo que hiciste relación lo que ya sufrimos. tenemos, fluida, has dicho niños y niñas, no has dicho niñes. Cuidado. Tienes razón. Acuérdate que ahora has fallado tú. Bueno, gracias, Irene. Sí. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Seguimos.